Nuestra jornada aquí en Punto de Gracia, enamorarnos más de Jesucristo a través del estudio de su palabra. Vemos una familia de creyentes que navegan por la vida, en obediencia a la verdad del Evangelio. Un camino donde nuestros matrimonios se sueldan, donde como padres disfrutamos y dirigimos a nuestros hijos en el camino del Señor, donde buscamos conectarnos con nuestros vecinos e influir en nuestros lugares de trabajo y escuelas, mostrándoles el amor de Dios. Anhelamos ser una generación de discípulos que impactamos nuestro mundo para Cristo, para la gloria de Dios y por el bien del Evangelio. Gloria a Dios, bienvenidos hermanos en el nombre del Señor esta mañana. Estamos agradecidos con el Señor por la vida que nos da, amén. Porque si no fuera por Él, no estuviésemos aquí esta mañana. Y gracias a Dios que podemos estar aquí para recibir instrucción del Señor y la palabra de Dios. Vamos a orar antes de entrar a esta porción de nuestro servicio de adoración de la palabra de Dios. Padre, gracias te doy este día por la vida que me das, por la vida que das a tus hijos aquí presentes y aquellos que nos ven, Señor, por en línea. Te pido, Padre, esta mañana que el Espíritu Santo tuyo que nos has dado para guiarnos a toda la verdad, nos ministre, nos hable, nos enseñe, porque tú eres, Señor, nuestro Maestro. Te damos gracias que este día, Señor, tú seas glorificado en cada vida. Dios, que ninguna cosa nos distraiga de oír, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Porque no hay nada más importante que estar a tus pies y oír tu voz. Gracias, Señor, porque este día será un día especial para todo aquel que presta atención a lo que tú quieres decirnos. Ministranos, Señor, cambia y transforma cualquier cosa en nosotros que no se asemeje a ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias por ello. Amén y amén. Gloria al Señor. Hemos estado, what's happened? Gloria a Dios. Voy a cambiar el micrófono. Aleluya. Ahora sí, me escucha mejor. Hemos estado hablando de la visión que tenemos aquí en Grace Point, donde queremos enamorar más de Jesús. Hablamos de eso a través del estudio de su palabra. Dice la visión, continúa diciendo, vemos una familia de creyentes que navegan, ¿verdad?, en obediencia a la verdad del Evangelio. Hablamos acerca de la familia de Dios y lo que significa y cómo podemos navegar, ¿verdad?, la vida en obediencia, porque sabemos que estamos en medio de una batalla espiritual y todos tenemos esa batalla y cómo Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, le obedezcamos la verdad de su palabra. Y dice también un camino donde los matrimonios, ¿verdad?, están soldados juntos. Y claro, este habla de la necesidad, ¿verdad?, del fundamento principal del hogar, que son los padres, el matrimonio, ¿verdad? Así que vamos esta mañana a empezar a hablar de esto, el matrimonio que honran a Dios. Le he titulado este mensaje, los matrimonios que honran a Dios. En Génesis capítulo 2 y verso 24, sabemos que en la Biblia Dios nos ha enseñado que Él es el autor de toda institución que Él ha creado. Y una de ellas es el matrimonio. El matrimonio no fue la idea del hombre, fue la idea de Dios. Él es el que instituyó el matrimonio. En Génesis 2:24, el Señor dijo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá, ¿a quién? A su mujer, y serán una sola carne. Interesante porque el Señor aquí muy claramente en la institución del matrimonio nos dice que primeramente el matrimonio es entre dos personas, no 3 o 4 o 5, como hoy en día está la cultura tratando de cambiar la institución que Dios, ¿verdad?, fundó. Y dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Hombre y mujer, y el matrimonio es entre hombre y mujer. No entre hombre, ni mujer entre mujer. Yo sé que la cultura hoy es aceptado, pero no es lo que Dios diseñó. Así que cuando la gente habla de que una mujer se casó con una mujer,
quizás sea un evento legal en la sociedad, pero Dios no reconoce eso porque no es un matrimonio. El hombre con el hombre no es un matrimonio. Son dos personas que se han juntado y viven juntos y están fornicando. Realmente lo que es. Porque no es la institución que Dios creó. Y el hombre, como siempre ha sido, porque es caído, siempre trata de inventar cosas nuevas que Dios formó en cierta manera y designio, y tratan de cambiarlo, tratan de agregarle. Pero Dios no acepta esto porque Dios es el creador y el hombre simplemente es la creación. Así que vemos que es entre un hombre y una mujer. Dios dijo, y ellos serán una sola carne. Y yo quisiera empezar esta mañana haciendo dos preguntas. Primero, ¿qué mantiene a los matrimonios unidos y prosperando a lo largo de los años? ¿Qué es lo que Dios nos dice necesario para ello? Y también, ¿qué mantiene el pacto del matrimonio dando buenos frutos para Dios? Dos preguntas, ¿verdad? ¿Qué es lo que los ayuda a seguir prosperando a lo largo de los años? ¿Y qué es lo que mantiene el matrimonio dando buen fruto para Dios? Diga conmigo, para Dios. Estamos hablando esta mañana a matrimonios obviamente cristianos. Estamos hablando a matrimonios que honran a Dios, porque realmente esa es la manera en la cual Dios designó el matrimonio que fuera, bajo la autoridad de Dios. Y no solamente existiendo, ¿verdad?, como dos personas casadas, pero prosperando, pero dando fruto para Dios. Así que un hombre y una mujer, la Biblia nos enseña que camina rectamente delante de Dios, que guarda el pacto, es necesario para que ese matrimonio pueda tener éxito delante de Dios. Un hombre, una mujer que camina rectamente delante de Dios y guarda el pacto, porque el matrimonio es un pacto. Dígalo conmigo, el matrimonio es un pacto. Así que esta mañana, como digo, vamos a hablar del matrimonio que honra a Dios, no de cualquier matrimonio, sino del matrimonio cristiano, el matrimonio que honra a Dios. En Malaquías capítulo 2, si va conmigo ahí al libro de Malaquías, está antes del libro de Mateo, que es el primer libro en el Nuevo Testamento. Dios no solo estableció el matrimonio como una institución, sino que también lo estableció como una relación de pacto. En Malaquías 2, verso 14, dice, ¿mas qué diréis? Mas diréis, ¿por qué? Dice, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido el desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Note eso en su Biblia, subráyelo, la mujer de tu pacto. Así que el matrimonio no es nada más donde dos personas se juntan, donde personas, ¿verdad?, decidieron un día vivir juntos. Ese no es un matrimonio. El matrimonio que honra a Dios es un pacto que se ha entrado delante de Dios, donde el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, ¿verdad?, delante de Dios para honrar a Dios. Y vemos que es un pacto, y aquí Malaquías le llama la mujer de tu pacto. Y cuando hablamos de pactos, no hablamos de simplemente un contrato como el mundo lo conoce, sino que un arreglo, un pacto permanente. Dios aquí nos dice que el hombre ha sido desleal al pacto, a la mujer de su pacto. Es un pacto permanente, aunque el hombre lo ha hecho desechable. El matrimonio Dios intentó que fuera, ¿verdad?, permanente. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que guarda los pactos que Él hace. Y Él nos ha llamado a que nosotros vivamos y seamos como Él es. En Primera de Reyes 8:23, aquí está Salomón presentando, ¿verdad?, delante del pueblo una adoración a Dios, un agradecimiento por la bendición de Dios sobre el pueblo. Y la Biblia dice que Él se levanta, ¿verdad?, y extiende sus manos delante del pueblo y empieza a orar a Dios. Y le dice, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo
su corazón. Y nota esa expresión, que guardas el pacto. Dios es un Dios de pactos, amén. Dios es un Dios que guarda su pacto que Él hace. Él no hace pactos y los descarta simplemente por cualquier razón. El matrimonio, el pacto matrimonial solo puede abandonarse legalmente delante de Dios por infidelidad al pacto. Jesús enseñó esto en el Nuevo Testamento y no vamos a entrar a esa parte de la enseñanza, pero Él dijo que hay razón por la cual un pacto puede deshacerse, pero es por infidelidad a ese pacto. Como vemos, ¿verdad? Israel fue espiritualmente hablando desleal a Dios y rompió ese pacto. Entonces esto nos lleva, hermanos, a considerar aquellos que están en esta relación esta mañana, en pacto de matrimonio, cómo es que dos personas caídas como somos, podemos nosotros entonces caminar juntos en una relación de pacto por una vida entera y honrar a Dios en ese pacto. Ya hablamos, ¿verdad? Y hemos hablado, vamos a repasar un poquito más acerca de esa batalla interna de la carne en los creyentes. Digo esto porque nosotros lidiamos personalmente con la carne, pero cuando nos casamos lidiamos ahora dos personas. No solamente yo conmigo, sino mi esposa con ella con sí mismo, y luego entre los dos también lidiamos. ¿Por qué? Porque todavía vivimos en un mundo caído. Entonces la pregunta es ¿por qué o cómo nosotros podemos, verdad, caminar una vida entera en un pacto matrimonial, verdad, como seres caídos, aunque redimidos por el Señor, pero aún todavía con esa batalla interna, relacionarnos en tal manera que todavía podemos honrar a Dios y traer fruto para Dios en ese matrimonio? Vamos al libro de Gálatas, capítulo 5. Ya hemos hablado acerca de la batalla interna de la carne, como digo, que tenemos todos los creyentes. Pero Cristo, también vimos, nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Todavía lidiamos con el pecado, pero el pecado ya no tiene que enseñorearse sobre nosotros. Ya no tiene que dominarnos, porque Cristo rompió el poder del pecado sobre el creyente. Así que tenemos esta batalla, ¿verdad? También en lo que respecta al matrimonio, ya hemos dicho por qué. Porque todavía batallamos con el egoísmo, todavía batallamos con actitudes, ¿verdad?, que buscan lo propio, actitudes egoístas, si puedo decirle así. Todavía lidiamos con ello, no somos perfectos, no hemos sido perfeccionados en tal manera hasta que el Señor venga, tendremos esta batalla. Pero aquí en Gálatas capítulo 5, si va conmigo ahí, en el versículo, vamos a leer el versículo 13. Gálatas 5, verso 13. Pablo dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hemos sido llamados ¿a qué? A la libertad, libertad en Cristo. Pero dice que esa libertad no la debemos nosotros usar como ocasión, como oportunidad para la carne. En el versículo 1 del mismo capítulo, Pablo dijo, estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dice, estad firmes, diga firme. Entonces, si nosotros estamos casados, tenemos a nuestro cónyuge, y estamos teniendo problemas, Cristo ya trajo libertad a nuestra vida personal, pero no quiere decir que eso necesariamente se va a traducir en una libertad, ¿verdad?, en común en el matrimonio. Tenemos nosotros como seres, ¿verdad?, personales, responsables delante de Dios, que caminar en esa libertad, que estar firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no dejarnos ser sujetos una vez más a una esclavitud. Y aquí en Filipenses capítulo 3, siga hacia adelante, no debemos dar oportunidad
a la carne, Pablo dice en Filipenses 3 y verso 3, dice Pablo, porque nosotros somos la circuncisión, o sea, la verdadera circuncisión. Está hablando ahí de la circuncisión que solamente mutilan el cuerpo, verso 2, y les llama a los perros. Pero dice, nosotros somos, los que creemos en Cristo, la verdadera circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo ¿qué? Confianza en la carne. O sea, no ponemos la confianza en la carne, en nosotros mismos, porque sabemos que somos débiles en muchas maneras. Cristo ya venció el pecado, Cristo murió por nuestros pecados, Cristo murió al pecado, y nosotros también debemos considerarnos de esa manera, porque es una realidad espiritual que Cristo trajo a nuestras vidas. Y dice, no pongas tu confianza en la carne, y eso quiere decir que no pongas tu confianza en ti mismo, en lo que es el hombre natural, normal. No pongas tu confianza en la carne. ¿Por qué? Porque la carne te va a defraudar. La carne siempre te va a fallar, porque no tiene el poder para para hacerte vivir en la libertad que Cristo trajo. En Jeremías capítulo 17, así que, ¿por qué no debemos poner nuestra confianza en la carne? Especialmente cuando estamos, ¿verdad?, casados, viviendo con otra persona que es tan débil como nosotros en el área, ¿verdad?, de la carne. Porque la carne nos defrauda. Diga conmigo, la carne nos defrauda, ¿sí? Nos falla. Y también en Jeremías leemos que el confiar en la carne trae otra condición o trae otra cosa. Mire Jeremías 17, verso 5. Así ha dicho Jehová. ¿Quién dijo? Jehová Dios. El Dios nos dijo, maldito el varón que confía en el hombre. Nota esa expresión. El que confía en el hombre, el que pone su confianza entera, ¿verdad?, para su vida en otra persona y pone carne por su brazo. O sea, es como repetirlo otra vez. ¿Quién es la carne? Es el hombre en quien pones tu confianza. Dice, el varón que confía en el hombre es maldito y pone carne por su brazo. Quiere decir que el brazo es ese miembro de nuestro cuerpo, ¿verdad?, que tiene fuerza, que puede hacer cosas. Entonces es una expresión dándonos a entender el que pone su confianza en la fuerza del hombre, ¿verdad? Maldito el que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Así que, ¿qué trae la dependencia en la carne? ¿Qué es lo que trae a nuestra vida? Dice, una maldición. Note la palabra, maldito. O sea, bajo maldición está el varón o la persona que confía y pone a la carne como su fuerza. Confía en sí mismo y su corazón se aparta de Jehová. Y note que ¿cómo se aparta el corazón del Señor? Cuando volteamos a la carne y creemos que ella es nuestra fuerza. Cuando intentamos nosotros poner la fuerza en nuestro propio ser como humanos, nuestro corazón deja de creer y de confiar en el Señor y se aparta, dice, de Jehová. Ahora aquí Jeremías nos da un contraste, quiero que lo vea conmigo. En el verso 6 dice que el hombre que confía y pone por carne su brazo será como retama en el desierto. Dice, y no verá cuando viene el bien, o sea, se ciega. No puede ver bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. O sea, nos está dando un cuadro ahí, nos está pintando un cuadro, ¿verdad? ¿De qué? De que habitas en el desierto, donde no hay agua, donde no hay sustento, donde no hay nada. ¿Y quién es? El que confía en el hombre, el que pone por carne su brazo. Será como esa retama, dice, en el desierto. ¿Por qué? Porque la incredulidad lo torna en un desierto árido, en un desierto de sequedad, como la retama, dice, en el desierto. Pero dice, el que confía en el Señor, note el verso 7 y 8. Ese es el contraste. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová,
porque será como el árbol plantado junto a las aguas, y aquí hace como referencia al primer salmo, ¿verdad? Que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará. Note que también a este le viene la sequía, pero no se seca y no se fatiga. Como el otro que anda en el desierto, en la sequedad, el que confía en su propia fuerza, en la fuerza de la carne. Dice, en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar, ¿qué? Fruto. Ahí estamos considerando cómo como seres caídos, ¿verdad? En un matrimonio podemos vivir a través de los años, ¿verdad? Guardando el pacto, pero también trayendo fruto. Bueno, aquí nos dice cómo viene eso, por la bendición de Jehová, por la obediencia y caminar delante del Señor en obediencia, y cuando confiamos con todo nuestro corazón en Él. Dice, seremos como un árbol plantado que junto a la corriente, o sea, donde hay nutrición, donde hay agua, y sus raíces, ¿verdad? Las echa profundo, y viene el calor, viene la sequía, pero sigue su hoja verde, sigue produciendo, sigue haciendo, ¿verdad? Dando fruto para Dios. Entonces nosotros tenemos que ver nuestro matrimonio, que queremos que honre a Dios en la luz de esto. Dios me dice que yo puedo traer fruto aún cuando pase por el tiempo de sequedad. Todos tenemos esos tiempos en los matrimonios. El matrimonio no es siempre cuando primero nos casamos. ¿Se acuerdan cuando primero se casó? No le quitaba a nadie la luz de los ojos. Y luego como que se empañó un poquito, ¿no? Como que algo cambió. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No, porque somos las personas con las que nos casamos y Dios nos está transformando, estamos cambiando. Y vienen esos cambios que no existían antes quizá, ¿verdad? Y ahora tenemos que lidiar con la persona que estamos llegando a ser en Dios. Y ojalá y estemos creciendo, porque eso nos ayuda a dar fruto, amén. Y usted y yo no somos las mismas personas que fuimos cuando nos casamos. A ver, mire a su pareja si está aquí, dígale, no eres el mismo. No eres la misma. No somos. Porque hemos crecido, porque hemos madurado. Hemos no solamente madurado físicamente en años, pero también, ¿verdad? En pensar, en pensamiento, en manera de ver las cosas, de ver el mundo. Entonces tenemos que seguir adaptándonos, ¿verdad? Como hijos de Dios para que demos fruto para Dios. En Gálatas capítulo 5, vamos a regresar ahí a Gálatas. Pablo nos dice que algo es necesario en las relaciones humanas y por extensión en el matrimonio también. Y es esto, Gálatas 5, verso 13. Dice, servid por amor los unos a los otros. Note ahí, dice, bueno, déjeme leerla toda. Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Acuérdense, maldito el que confía en la carne. La libertad no se encuentra en la carne, sino dice, servíos o sírvanse por amor los unos a los otros. ¿Cómo debemos nosotros entonces vivir en la relación entre cónyuge con cónyuge? Dice, sirviéndonos, ¿en qué? En amor. El amor no es un sentimiento. El amor produce sentimientos. Y aquí es donde mucha gente a veces, inclusive a veces cristianos, decimos, bueno, es que no siento el amor por mi cónyuge, no siento amor. Pero el amor no es una emoción, no es un sentir. El verdadero amor puede producir sentimientos, pero es el efecto, no es el amor. El amor es una acción. Si usted lee en capítulo 13 de Primera de Corintios, va a ver que el amor, cuando se define allí, es una acción siempre. Es paciente, es benigno, ¿verdad? Entonces, el amor que Dios nos ha dado, el amor ágape, es un amor que, aunque no hay un sentir, tiene que obrar de cierta manera. Y dice, por amor, sírvanse los unos a los otros.
Ahora, esto es muy importante porque este concepto de servir es algo que la Biblia nos habla mucho de ello. A veces nosotros estamos más interesados en ser servidos, pero no demasiado interesados en servir quizá a nuestro cónyuge, a nuestra pareja. Pero eso no es de cristianos, hermano. El no servir, un misionero hace muchos años en México decía, el que no sirve, no sirve. Lo decía así, pero es una verdad muy grande. El que no sirve, ¿para qué sirve si no sirves? ¿Verdad? Entonces, la Biblia nos enseña mucho acerca de ello. Y nosotros tenemos que vernos en la luz de la palabra de Dios. ¿Me interesa a mí ser servido? ¿Sabe que hay mucha gente, especialmente en la iglesia, y no nada más en los matrimonios, pero en la iglesia, que se ofende porque no le sirven? Pero no venimos, como Cristo no vino, ¿para qué? Para ser servido. Si somos seguidores de Cristo, nuestra vida tiene que asemejarse a Él, nuestra vida tiene que compararse a Él. Somos seguidores de Él, debemos caminar en los pasos que Él caminó. Y si Él no vino, dijo en sus propias palabras, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. ¿Qué debemos hacer nosotros hacia nuestra pareja? ¿Ve? Entonces ese es el consejo que Dios, el mandato que Dios nos da, que sirvamos los unos a los otros, pero lo hagamos en amor. Ahora, en Gálatas capítulo 5, vamos al versículo 16 y 17. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos ¿de qué? De la carne. O sea que todavía nosotros podemos y tenemos acceso a caer a los deseos de la carne. No debemos, Cristo nos liberó del poder del pecado. No tenemos que ser dominados por el pecado. Y yo digo esto porque es verdad, conforme a la Escritura, que no hay ninguna excusa que un creyente diga, es que no puedo. Si eres creyente, Cristo quebró el poder del pecado. Así que no podemos decir es que no puedo vencer esto. Porque la única razón por la cual no pudieras vencer el pecado es porque no eres salvo. Pero la persona salva con el Espíritu de Dios, con la obra que Cristo hizo, rompió el dominio del pecado. Nosotros ahora podemos obedecer a Dios. Podemos escoger hacerlo. El que no querramos hacerlo es otra cosa. Esa es rebelión, es desobediencia. Entonces Pablo nos dice aquí, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Y cómo no vamos a hacer eso? Andando ¿en qué? En el Espíritu. O sea, dejándonos ser nosotros, ¿verdad? Dominados, llevados adelante, guiados por el Espíritu Santo. Verso 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Otra verdad que debemos tener bien clara en nuestra mente. ¿Por qué es que tenemos este conflicto? Porque la carne y el Espíritu no, ¿cómo decimos? No se quieren. ¿Ok? No pueden estar de acuerdo porque la carne, ¿verdad? Aquella actitud interna todavía que tenemos, porque hasta que Cristo venga no será erradicado eso totalmente, ¿verdad? Pelea en contra del Espíritu que Dios nos dio, el Espíritu Santo, pero también el Espíritu nuevo que tenemos, el corazón nuevo que Dios nos ha dado. Y dice, y es el Espíritu, el deseo del Espíritu es contra el deseo de la carne. Y estos se oponen. Hay una guerra entre sí para que no hagas lo que quieres. O sea, el creyente que ama a Dios quiere obedecer a Dios. ¿Verdad? Y nunca se ha encontrado usted donde sabe lo que Dios quiere y quiere hacerlo, pero no lo hace. ¿Verdad? Yo sé lo que Dios quiere, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque la carne te ganó. Pero ¿qué pasa cuando entramos al área de la carne? Ahí se encuentra la corrupción y la maldición y el efecto que trae todo eso para nuestras vidas. Y por eso es una de las causas por las cuales muchas veces los matrimonios se destruyen. Porque inclusive cristianos, personas que deben de saber y saben y han sido instruidos
en la palabra. Pero deciden caminar en la carne los vence y viene el efecto de la corrupción. Porque se oponen en sí. Esta batalla está presente. Debes tú y yo debemos de reconocerla. Y reconocer que es una batalla, ¿verdad? Que ya Cristo ganó, pero que aún nosotros tenemos que lidiar con ella a diario y someternos al Espíritu Santo. Si tú te sometes al Espíritu Santo, vas a tener victoria. Vas a poder traer fruto para Dios. Mira el verso 24. Sigue diciendo el apóstol Pablo, pero los que son de Cristo, ¿quién? Los que son de Cristo, no los que no son, los que son de Cristo, los que pertenecen a Cristo, han crucificado la carne, no la van a crucificar, la han crucificado. Es algo que, ¿por qué la hemos crucificado? Porque cuando creímos en Cristo, la muerte de Cristo fue nuestra muerte. Cuando Él fue crucificado, esa fue mi crucifixión. Entonces yo creo en Él, yo me identifiqué con Él, he sido bautizado como ya leímos antes en su muerte. Entonces los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, el viejo hombre, verso 25. Si vivimos por el Espíritu, o sea, si el Espíritu es el que nos dio vida y si ahora nuestra vida es impulsada por el Espíritu, entonces ¿qué dice? Andemos también por el Espíritu. De nada sirve que el Espíritu me dio vida, el Espíritu creí en Cristo, me dio su Espíritu, pero ahora sigo caminando en la carne. Pablo dice, no, ¿seguiremos en la carne si ya el Señor nos dio vida? No, dice, hemos sido resucitados para caminar, para andar una vida nueva. ¿Y cómo andamos esa vida nueva? En el Espíritu de Dios. Nosotros, ¿verdad? ¿Cómo diré? Rindiendo nuestro corazón, rindiendo nuestra voluntad al Espíritu de Dios. Y dice, y pastor, ¿cómo se hace eso? Con bastante lágrima a veces y sufrimiento. Diga, ¿es fácil? No, no es fácil. Y si alguien te dice que es fácil es porque quizá está viviendo por la carne. No es fácil. Porque mira, el cuadro que tenemos que nos da una representación de eso es Cristo en el Getsemaní. Ahí en el Getsemaní Jesús sabía que tenía que ir a la cruz, pero fue a orar a Dios, Señor, si hay otra manera. Si es posible que esta copa no la beba, Señor. Pero ¿qué dijo? Mas no mi voluntad, sino la tuya se hecha. Y dice que ahí estuvo en agonía. Porque como hombre él sentía el peso de todo aquello que venía. ¿Y a quién le gusta ir así con gozo a una crucifixión? Él sabía lo que era y lo que encerraba, verdad, dar su vida. No solamente físicamente, sino espiritualmente. La carga estaba sobre él, no mi voluntad, sino la tuya. Y a veces cuando tú ves ese conflicto en la carne que quiere ganarte, es el tiempo de orar a Dios ahí en tu Getsemaní y decir, Señor, ayúdame. No mi voluntad, sino la tuya, ayúdame. Sea egoísta, sea orgullo, sea falta de perdón, cualquier cosa que sea, Señor, no dejes que esto me venza. Esa debe de ser nuestra oración continua, porque todos tenemos esos conflictos. Así le digo al Señor, ayúdame, Señor, fortaléceme. Cuídame en esto. ¿Por qué? Porque todos reconocemos ese hombre viejo que quiere dominar. Pero la Biblia dice, considéralo muerto, estás muerto. Los que son de Cristo, aunque tienen esa batalla espiritual, tienen acceso a caminar por el Espíritu. Verso 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Eso explica el matrimonio, ¿no? ¿No irrita usted a su esposa a veces? Oye, ¿la irrita a usted? Dice, no se irriten. Y Señor, aquí estamos, ¿verdad? Vanagloriosos. Ese no es el camino. Sino dice en el versículo anterior, andemos por el Espíritu. Si Dios nos ha dado vida en el Espíritu, la opción es caminar bajo el Espíritu de Dios. Quiere decir que rindo mi voluntad. Ahí en el Getsemaní, Jesús rindió su voluntad.
no la mía, sino la tuya. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Sabe que la cruz del Calvario fue aceptable a Dios el Padre? Porque el Hijo en Getsemaní rindió su voluntad a Dios. No es nada más que Él murió en la cruz. Lo que pasó en el Getsemaní fue importantísimo para el significado de lo que sucedió en la cruz. Y déjeme decirle por qué. Porque si en el Getsemaní Jesús hubiera dicho: Señor, si hay otra manera que yo no tenga que ir y probar esta copa, hazlo, Señor. Y si no lo hace, pues yo no estoy de acuerdo a ir a la cruz. ¿Usted cree que el sacrificio sería lo mismo? No, porque no sería un sacrificio de un corazón puro delante de Dios. Un corazón deseable de hacer la voluntad de Dios, aunque le costara la vida. Y eso es lo que Cristo hizo. Rindió su voluntad, y porque rindió su voluntad ahí, se hizo la voluntad del Padre ahí en la cruz del Calvario. Y nosotros pudimos beneficiar de ello. Aleluya. Él nos salvó, Él nos liberó. Entonces, para el matrimonio esto es primordial, que caminemos como personas delante de Dios en el Espíritu. Si yo camino en el Espíritu, soy obediente a Dios en el Espíritu. Si mi esposa camina delante de Dios, ella en su vida personal, delante del Espíritu de Dios, ¿sabe qué? Vamos a concordar, ¿verdad? Vamos a caminar juntos. ¿Vamos a qué? A dar fruto. Vamos a qué? A honrar a Dios en todo lo que Él nos pide. Pero si ella camina bajo el Espíritu y yo decido que no, yo sigo caminando en la carne, ¿qué va a haber? ¿Qué pasa en mí cuando el Espíritu y la carne se juntan ahí? ¿Qué es lo que pasa? Oposición, ¿sí o no? La carne y el Espíritu están opuestos el uno con el otro. Cuando el Espíritu está obrando en mi esposa o la carne en mí, ¿qué va a haber? Oposición, va a haber conflicto, ¿sí? Pero cuando estamos unidos en el Señor, caminando bajo el Espíritu, el hombre y la mujer pueden entonces haber unidad. ¿Por qué? Porque ambos están ¿qué? Resistiendo la carne, aquel hombre viejo en sí. Y cuando eso sucede, puede haber fruto para Dios. Puede decir gloria a Dios. En Romanos capítulo 7, Pablo habla de esto. Vamos a Romanos 7, verso 4. Y aquí nos dice, en el versículo 4 al 5, 4 y 5. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, o sea, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Le pertenecemos ahora, ya no bajo la ley, sino a Cristo, para que llevemos fruto para Dios. ¿Cuántos quieren traer más fruto para Dios? Yo le digo: Señor, ayúdame para que haya más fruto en mi vida, para que tú, Señor, seas glorificado en mi vida. Porque mientras estábamos, mire el verso 5, mientras estábamos en la carne, o sea, está hablando de la vida pasada, cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. O sea que antes de que conociéramos al Señor, acuérdense que le dije, cuando la Biblia aquí habla, Pablo habla de cuando estábamos en la carne, ¿verdad? Está hablando de la condición perdida. Y como dije, no estamos en la carne, ya no estáis en la carne, dijo Pablo en Romanos 8, ya no estáis en la carne si el Espíritu de Dios mora en vosotros, pero la carne como principio de pecado todavía está en nosotros. No estamos en la carne, pero la carne sí está en nosotros todavía, ¿sí? Entonces, la habilidad de pecar todavía existe. No debemos, porque Cristo nos liberó, pero ahí está presente. Y dice, para que llevemos fruto para Dios. Pero aquí nos dice, cuando estábamos en esa condición pecaminosa, bajo la ley, dice, obraba en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Diga muerte. Pero ahora debemos, como matrimonio delante de Dios, traer fruto, bueno, fruto para Dios. ¿Y qué fruto es este? Pablo nos dice en Gálatas capítulo 5, regresemos ahí, perdón, le hubiera dicho que guardara su lugar ahí. En Gálatas capítulo 5, este pasaje muy conocido, ¿verdad?, por las personas que leemos la Biblia, la palabra de Dios. Aquí en Gálatas 5, 22, Pablo nos dice que el fruto que Dios quiere que se manifieste en nuestra vida
como aquellos árboles que estamos plantados junto al río de agua, la corriente de agua. Ese fruto es el fruto del Espíritu. Diga, fruto del Espíritu. Verso 22, el fruto del Espíritu. Ahora, ha habido una controversia a veces entre los maestros de la Biblia. Dicen, ¿de qué espíritu está hablando Pablo? ¿Está hablando del espíritu humano? O sea, del espíritu nuestro, ese corazón nuevo que Dios nos ha dado. ¿O está hablando del Espíritu Santo? Y hay argumentos para las dos maneras de verlo. Pero yo considero que el espíritu del hombre, el espíritu nuevo que Dios ha vivificado, lo ha hecho por el Espíritu Santo. Así que yo digo que el Espíritu Santo y el espíritu humano están obrando en conjunto. Así que yo digo, son los dos, el Espíritu Santo y el espíritu del hombre, porque de adentro salen este fruto. Y el fruto del Espíritu dentro del hombre es ¿qué? Amor, diga amor. Amor, paz, o gozo, perdón, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, ¿verdad? Estos son el fruto del Espíritu Santo. Sigue el versículo 23, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea que no hay ninguna ley que le diga, no seas muy paciente. No hay ninguna ley que diga, bueno, es en contra de la ley tener paz. Es en contra de la ley ser bueno. No hay ninguna ley en contra de este fruto, el fruto del Espíritu Santo. Y no vamos esta mañana a hablar acerca de cada uno de ellos, pero podríamos hablar de cada uno de ellos y cómo afecta nuestra vida. Pero sea suficiente por hoy decir que el fruto del Espíritu es amor, brota del amor de Dios, porque Dios es ¿qué? Dios es amor. El fruto del Espíritu Santo en tu vida, en mi vida, lo debes de ver de esta manera. La Biblia nos dice, Romanos 8, que Dios se ha comprometido a hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Nos predestinó, dice, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea que toda la obra que Dios está haciendo en ti, todo lo que tú quieres que Dios haga en ti, Él lo lleva hacia que tú seas más como Jesús, como su Hijo. El fruto del Espíritu Santo es el carácter que encontramos en Cristo. Si tú lees la Biblia vas a ver que Cristo se maravillaban en el amor que Él tenía, en las palabras que Él decía, en la gracia que Él mostraba, en la paciencia que Él mostraba, en la bondad que Él mostraba, en la fe, ¿verdad? En la mansedumbre de su corazón. Entonces vemos que este fruto, ¿verdad? Del Espíritu Santo es aquello que el Espíritu Santo quiere que salga de nuestra vida. Quiere que sean la manera en que nosotros, ¿verdad? Amamos a nuestro cónyuge. Acuérdense que dije hace un momento, leí la palabra donde dice, servíos los unos a los otros. Sírvanse en amor. Si el fruto del Espíritu es amor, ¿qué entonces debo hacer con ese amor? Debo de servir a mi pareja. Debo de servirla. No buscar ser servido, sino servirla. Y hablo especialmente a los varones esta mañana en esto, de que si nosotros servimos a nuestras esposas, ellas, Dios las crió para reaccionar, si podemos decir así. No para iniciar. El hombre es el iniciador. Y la mujer responde. Yo no conozco ninguna mujer que si el esposo la ama de veras, ella no responde con ese amor, por ese amor. Porque todos deseamos ser amados. Amén. Entonces el amor, dice Pablo, es el primer fruto del Espíritu aquí. Y yo creo que esto encierra realmente todas las otras virtudes. El amor encierra el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, todo ello. Y luego de ahí es donde ya leímos en su versículo 25, si vivimos por el Espíritu. Note el verso 25. Andemos por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. ¿Y cómo vamos a identificar si estamos caminando por el Espíritu? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a identificar? ¿Cómo dice esa persona está caminando
en el Espíritu. ¿Cómo puedo identificar que yo estoy caminando bajo el Espíritu de Dios? Por el fruto. Si el fruto carece, quiere decir que el Espíritu Santo entonces no es el que me está guiando, ni mis acciones, ni en la manera de mi comportamiento. Entonces, esto es muy práctico, porque cuando Pablo dice, andemos en el Espíritu, alguien dice, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el fruto que el Espíritu Santo produce se va a manifestar. Y que caminar bajo el Espíritu es caminar bajo el amor de Dios. Y el amor sirve. La paciencia de Dios. Porque ¿cuántos necesitamos paciencia con nuestro cónyuge? Nomás Martín, porque Martín está haciendo así. Sí, ¿cuántos necesitamos, verdad? El fruto del Espíritu Santo con nuestro cónyuge. Todos lo necesitamos. Porque somos humanos. Tenemos la tendencia todavía de la carne. Y necesitamos que Dios nos ayude. No sé qué situación hay en tu matrimonio, pero Dios quiere que tú seas ese cónyuge, ¿verdad? Que caminas bajo su Espíritu. Él te salvó por esa razón. Para que tú pudieras vivir con tu cónyuge de una manera que a través de los años, como dije, tú puedas honrar a Dios y puedas traer fruto para Dios. Ahora, como dije, el amor es en el matrimonio la virtud mayor que debe existir, porque de ahí salen todas las otras cosas. Y la actitud más importante, diga actitud, la actitud más importante de la virtud del amor, que ayuda para que el matrimonio nunca fracase, la actitud del amor, digo, es el perdón. El perdón genuino limpia toda la basura de nuestra vida. El perdón genuino en Dios evita el naufragio del matrimonio. Cuando hemos nosotros visto matrimonios destruidos, aún aquellos que hemos aconsejado, llega a este punto: rehúso perdonar. Y cuando rehusamos perdonar, viene un sinnúmero de consecuencias a causa de ello. Y por eso dije, la actitud más importante de la virtud del amor, que ayuda a que los matrimonios puedan seguir adelante, porque todos tenemos dificultades en nuestros matrimonios, en problemas a través de los años. Pero si tú tomas la actitud de que como Dios te perdonó a ti, tú vas a vivir en perdón, no hay nada que pueda destruir un matrimonio. ¿Por qué? Porque tú ya sabes, tú ya tienes la idea, no solamente en tu persona, sino en la evidencia histórica de la humanidad, que los humanos podemos ser capaces de hacer cualquier cosa. Entonces no nos debe de sorprender de que haya algo tan terrible. Y aunque no debería ser, el pecado es parte de la realidad de la vida. Pero nadie, hermano, escúcheme, puede vivir en la libertad delante de Dios sin perdonar. ¿Y cuánto te ha perdonado Dios a ti? A mí una deuda que jamás sería posible para mí pagar. Una deuda imaginable, nos dice la Biblia. De hecho, cuando Dios nos enseña aquí en su palabra sobre el perdón, Él muchas veces, a menudo lo relaciona con nuestro beneficio, la experimentación, quiero decir, del perdón. Y quiero que vayamos a Mateo 18 y vamos a terminar porque ya se nos acabó el tiempo. Mateo 18. Y quiero leer verso 21 en adelante. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y pudiéramos decir también: Señor, ¿cuántas veces
tengo que perdonar a mi esposo o a mi esposa. 7 veces. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y sus hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. 10,000 talentos era en ese tiempo una suma incalculable de pagar. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Una suma mucho menos comparada a lo que él debía. 100 denarios un denario era un pago de un día. O sea, 100 denarios era un pago de 100 días. 3 meses, por decir así, medio. Y dice, y haciendo de él lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Note lo que le dijo él, ten paciencia conmigo. Ya vimos que la paciencia es uno de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Está apelando ahí. Ten paciencia. Verso 31, viendo sus consiervos lo que le pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, todo aquello deuda te perdoné porque me rogaste. Y quiero que no se le pase esta palabra del Señor en esta parábola. El que no perdona es un malvado a los ojos del Señor. Siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Los verdugos eran aquellos que golpeaban a los prisioneros, los maltrataban, rudos, personas sin compasión. Pero note otra cosa que Jesús dice acerca de el Señor. Se enojó. ¿Cuántos sabemos que Dios se enoja también? ¿Sí? Hay cosas que hacen enojar a Dios. Y la falta de perdón es una de ellas. Dice, lo entregó a los verdugos. El Señor lo hizo. Hasta que pagase todo lo que debía. Y luego algo muy interesante y sorprendente. El Señor Jesús dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Digo, Chihuahua. Eso no me lo sabía. Dijo, ¿cómo? Yo no lo dije, Jesús lo dijo. Así como tú has tratado sin misericordia a tu hermano, yo te voy a tratar a ti. Y escúcheme, cuando Dios hace eso, hermanos, ya no nos va a ir muy bien. No quiere decir que Dios no nos ama, que Dios no nos salvó, sí. Pero va a haber consecuencias. Así también mi Padre hará con vosotros. Si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Leemos esto del Señor porque es palabra de Dios, pero sabemos que, sin embargo, de todo esto el perdón es difícil, ¿no es así? Especial cuando la persona
nos ha lastimado. Y quizás sea nuestro padre o un vecino o nuestro cónyuge o un hermano o incluso nosotros mismos. Cuando yo veo mi vida hacia atrás en el pasado, yo veo situaciones que desearía haber manejado diferente. Decisiones que desearía poder presionar un botón y hacer que se deshicieran o de borrarlas. Pero hermanos, no podemos deshacer nuestro pasado. No podemos deshacer las elecciones que otros han hecho, que quizás nos han dañado. Pero lo que sí puedo hacer hoy es perdonar. Ya lo que pasó, ya sucedió. O sea por mi culpa, o sea por la culpa de otro. No puedo cambiarlo. Y si en el matrimonio tú estás lidiando con el pasado todavía y no has perdonado, sé esta mañana que no vas a poder deshacerlo. No hay un botón mágico que puedas decir esto va a eliminar de que haya pasado. No, ya sucedió. La única opción que tienes delante de Dios como hijo de Dios es perdonar. Y el perdón es lo que puede salvar la relación si la consideras importante para Dios. Y tu matrimonio, el mío, es un pacto que hemos hecho delante de Dios de aferrarnos a un pacto que Dios nos llama a honrar. Y si eso ha sido afectado por faltas y fallas en la carne, quizá de mi cónyuge, quizá de otros, puede haber sido tu padre o tu madre, puede haber sido uno de tus hermanos, yo no sé. Y eso no lo podemos deshacer, pero lo que sí puedes hacer hoy es perdonar. Y Dios te ha dado la habilidad de hacerlo. Y ahora te dice, si yo tuve misericordia de ti, ¿por qué tú no puedes tener misericordia de tu hermano? Y Dios nunca está presto para escuchar excusas, porque Él las ha oído todas y las conoce todas. Y antes de que le digas al Señor, sí, Señor, pero tratar de explicarle a Dios lo que Dios no entiende es una tontería, ¿sí? Porque Dios ya lo conoce todo. La única cosa que Dios quiere saber es, yo he hecho esto por ti. ¿Podrás hacer tú esto por tu hermano? Que ahora yo te mando a hacer. ¿Cuántas veces, Señor? ¿7 veces? No. 70 veces 7. Y no estaba diciendo el Señor, a ver, 70 veces 7 son 490. No. Está diciendo todo el tiempo. No nada más lo poquito que tú piensas. ¿Y por qué nos dice el Señor que esta actitud del amor es sumamente importante? Perdonar. Porque Él sabe lo que la falta de perdón hará en tu vida. Él quiere evitarte lo que viene por la falta de perdón. Y Jesús lo da en una parábola muy gráfica. Dice, vas a ser aprisionado y atormentado por esa decisión. ¿Y a quién nos gusta vivir atormentados? A mí no. Yo le doy gracias a Dios, yo vivo en paz. Porque puedo decir delante de Dios con todo mi corazón que en lo que yo sé, en lo que Dios me ha revelado, yo no tengo nada contra nadie, nada. He tenido personas a quien yo he dañado por mis acciones y he pedido perdón. No sé si ellos me han perdonado, no, eso no puedo controlar yo, solamente puedo controlar lo que yo puedo hacer.
Y ha habido otros que me han hecho cosas que han dañado mi vida, los he perdonado. Y mi conciencia está limpia porque en lo que concierne a mí, y Dios puede revelarme quizá en el futuro si algo yo, pero en lo que yo sé en mi corazón, el Espíritu Santo me da testimonio. Yo no tengo nada contra, y vivo en paz, hermano. Y yo te animo esta mañana a que tú le digas al Señor: Señor, yo quiero vivir en mi matrimonio, en mis relaciones, en una manera que traiga buen fruto para ti. Y si en algo tú necesitas esta mañana arrepentirte, pedirle perdón al Señor, hazlo. Yo te exhorto, te animo a que lo hagas, para que no tengas que estar en esa prisión. Dice, y ahí atormentado, ¿el Señor todavía me ama? Sí, el Señor te ama. Y a Él le duele el corazón tener que exponerte a eso, pero Él sabe que eso es lo que va a limpiar tu vida. Porque todos nosotros al final, si somos creyentes, si somos realmente seguidores de Cristo, pues ya leímos, los que son de Cristo, el Señor no nos va a dejar solos en esa actitud. Y vamos a seguir siendo atribulados hasta que nosotros rindamos nuestro corazón al Señor y obedezcamos lo que Él nos ha dicho. Y si tú puedes perdonar a tu hermano, puedes perdonar a aquella persona, no importa la que sea. Diga, pastor, pero esa persona ya se murió. No importa. En tu corazón tú necesitas pedir perdón a Dios para que tú puedas desligarte de esa esclavitud a falta de perdón. Yo te voy a pedir esta mañana, si nos estás viendo en línea, ahí donde estás, y aquí en el santuario, que nos pongamos de pie delante de Dios. Y te voy a pedir esta mañana que en estos momentos que tenemos, antes de terminar, que tú le digas al Señor: Señor, tú me salvaste con un propósito, para que mi vida diera fruto para ti. Y a veces, Señor, la carne viene y trata de dominar todavía. Pero gracias que tú me has librado del poder del pecado. Y que yo no tengo que vivir dominado en ninguna manera por el pecado. Padre, yo te pido en esta mañana que aquellos que claman a ti, Señor, escojo y elijo perdonar a aquellos que han hecho algo que me ha dañado. Pero así como tú tuviste misericordia de mí, ayúdame para en misericordia ofrecer perdón esta mañana. Y Señor, que tú me libres, me desates de aquello, Señor, que todavía sigue sobre mi vida por falta de perdón. Y perdono, Señor. Y dile, tú sabes quién es. Si conoces su nombre, di su nombre ahí en tu corazón a Dios. Si conoces la persona, o aunque no esté, dile: Señor, lo perdono, las perdono por esto o por lo otro. Y ahora, Espíritu Santo, yo te pido que al humillarnos delante de tu presencia, tú que vivificas nuestros corazones, puedas traer, Señor, un sentir de aprobación al cada corazón que hace eso, Señor. Y que podamos seguir adelante como seres humanos, como matrimonio, Señor, trayendo fruto para Dios. Ya no en aquello que vivíamos antes, fruto de muerte, pero fruto que da gloria a tu nombre. Restaura, Señor, aquello que se ha destruido o ha muerto. Da, Señor, a nuestro corazón un principio nuevo hacia aquellos, Señor, a quien tú nos llevas a amar y a servir con todo nuestro corazón. Y ahora, Padre, yo te doy gracias porque tú sellas la verdad en los corazones de cada uno que obedece tu palabra. Y te doy gracias, Señor, porque tú nos ayudas para tener matrimonios que honran a tu nombre y te traen gloria a ti. Bendice a cada uno de estos matrimonios aquí esta mañana, y aquellos, Señor, que quizás están viendo por internet. Yo te pido, Señor, bendición sobre su relación, victoria sobre sus dificultades y restauración en las áreas, Señor, donde necesitan.
y al perdonar y al decir, Señor, cedo mi voluntad delante de ti. Que tú puedas, Señor, hacer algo glorioso en ellos y en mí y en cada uno de nosotros. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, y a ti sea toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén.